Creo que 2024 tiene, por supuesto, diferentes episodios que lo fueron marcando, partiendo del ámbito político, por supuesto, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. En el caso concreto de nuestro país, vivimos nuevamente elecciones presidenciales, unas elecciones presidenciales que fueron sin duda alguna muy especiales, más allá del resultado que era hasta cierto punto esperado. ¿Por qué? Porque jamás se movieron realmente las encuestas. Xóchitl Gálvez, quien fue la candidata de la oposición frente a la doctora Claudia Sheinbaum, quien a la postre resultó victoriosa, nunca tuvo en realidad posibilidades de ganar la silla del Águila. Siempre estuvo bastante lejos, no realizó una campaña bien planeada, con estrategia, se basó completamente en la guerra sucia, se basó, por supuesto, en las acusaciones, tenía personajes como los que vemos en pantalla completamente impresentables a su alrededor, al caso de Alejandro Moreno, el caso de Marco Cortés, incluso el propio Jesús Zambrano, fueron personajes que sin duda alguna arrastrarían a cualquier candidata. Si a eso le agregamos, por supuesto, que Xóchitl fue muy mala candidata, es decir, no solamente fue un problema de origen con los partidos políticos, ¿no? No solamente fue hablar del PAN o del PRI o el propio PRD, que en paz descanse, en realidad ya hablamos también de una incapacidad en un momento dado porque la candidata pudiera articular un discurso inteligente, un discurso pensado, un discurso que le permitiera colocarse por lo menos en el radar de un sector de la población que no había definido su voto. Mucho se habló, por supuesto, de por qué se eligió a Xóchitl Gálvez. A mí me parece que fue muy claro, ¿no? Fue el propio presidente López Obrador el quien la eligió. ¿Cómo lo hizo? Cuando le hizo creer a Claudio X González que le tenía miedo, cuando le hizo creer que le preocupaba a Xóchitl Gálvez como contendiente a nivel federal. Claudio X González, que pasa en este año ser el gran derrotado en materia política electoral, se la compró completamente a López Obrador y colocó a una persona que desde su lógica racista y clasista, pues le parecía la adecuada. Es decir, alguien que era lo más chairo de la derecha, en pocas palabras, ¿no? Era mujer, entonces ya tenías una ventaja en ese sentido, era supuestamente indígena, entonces también ya estabas atendiendo ciertos sectores, hablaba con groserías y por qué no, los mexicanos hablamos con groserías, ¿no? Entonces para ellos era la candidata adecuada y sobre todo se dejaba manejar, se dejaba manipular, iba a ser un títere completamente de esos intereses y por lo tanto fue el perfecto personaje. Sin embargo, fracasó. Y esto nos lleva al punto que me parece de lo más interesante en toda esta discusión. La diferencia entre Claudia Sheinbaum y la derecha, los partidos de derecha, fue demasiado. Fue una paliza que no habíamos visto en mucho tiempo. Cierto, 6 años antes López Obrador también había derrotado de manera muy clara a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, pero en esta ocasión el hecho de que Morena ganara de manera abrumadora el poder legislativo como lo hizo, demostraba el cansancio por parte de una ciudadanía en una oposición derrotada moralmente. Andrés Manuel López Obrador los derrotó en ese campo, ganó la batalla cultural y los dejó en el suelo, sin posibilidad alguna de poder levantar la cabeza, de poder ser una oposición que por lo menos, si valga la redundancia, se mostrara de cierta forma resistente a los señalamientos, avances y demás que llevaba a cabo el gobierno de la llamada cuarta transformación. Y para mí ese es uno de los resultados claves del 2024. Uno, por primera vez llega una mujer a la silla del Águila, llega una mujer de izquierda, de formación de izquierda, no llega una priista o expriista. Claudia Sheinbaum no militó en este partido político, lo combatió incluso desde que era muy joven. Dos, nos deja una oposición que ya no aporta nada, una oposición irrelevante, y eso es muy peligroso para la democracia. Se requiere siempre una oposición, sobre todo ante un movimiento como el de Morena, pero una oposición inteligente, una oposición decente, una oposición honesta, una oposición transparente, y eso hoy por hoy no existe. El PAN y el PRI se dirigen hacia su derrotero, se dirigen completamente hacia su propia desaparición o de plano en convertirse en dos partidos políticos totalmente aislados de la realidad, a menos, claro, que la ultraderecha, que es el otro personaje de este 2024,
resurja el próximo año, dependiendo en mucho de cómo sea el manejo económico de la doctora Claudia Sheinbaum. En un país como este, el hecho de que llegue una mujer a la presidencia de la República no es cosa menor y no lo es por el significado que tiene. Vivimos en un país en donde lamentablemente el feminicidio nos ha marcado desde hace muchísimo tiempo, en donde la falta de igualdad es una característica como tal, y en donde el hecho de que aparezca una mujer y sentarse en la posición más importante de este país, nos muestra precisamente a un México que de una u otra forma va cambiando más allá de lo que incluso muchas veces se quisiera reconocer o se quisiera entender. Siempre se dirá que si el obradorismo impulsó a Claudia Sheinbaum, y es lógico, pero ella pertenece a ese obradorismo. Y me parece que hoy por hoy es el mejor cuadro en realidad político que podría acceder a esa responsabilidad, que podía asumir esa responsabilidad y que a final de cuentas es parte de un movimiento mucho más grande que lleva la mano con Andrés Manuel y lo continúa precisamente con la propia Claudia Sheinbaum. Será muy interesante y es muy interesante en este 2024 ver la forma en cómo Claudia Sheinbaum comienza a ejercer el poder en momentos en los cuales al interior del movimiento de regeneración nacional, en general de la Cuarta Transformación, comenzamos a ver acciones o posturas por parte de aquellos y de aquellas acostumbradas a las viejas formas que no encajan mucho en realidad con lo que representa el segundo piso de la famosa 4T. Veremos cómo la doctora Claudia Sheinbaum ejerce ese gobierno, ejerce ese poder. Hoy por hoy es el personaje más importante, el personaje más poderoso en materia política y quien tendrá que poner los lineamientos claros a personajes como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, como la propia Laida Sansores, como lo que pasa en otros rubros del partido y quienes han comenzado, por supuesto, a moverse con una finalidad netamente personal, con una agenda propia. Yo creo que son dos factores muy importantes en el ámbito político que hay que destacar en este 2024. La llegada, por supuesto, de una mujer, de Claudia Sheinbaum, a la presidencia de la República y, por supuesto, también lo que es una oposición que no encuentra el camino y que sufrirá una metamorfosis muy probablemente en el 2025. ¿Eso será positivo? No tiene que ser positivo. Puede llegar otro grupo como el de Salinas Pliego o alguno de ellos a tomar el control de esa oposición y nos mostrará precisamente uno de los rostros más brutales. Los otros dos puntos, si me lo permites, tienen que ver con el aspecto internacional y que pasa Sí, directamente, por supuesto, con... disculpa, Jesús Escobar. Antes de que pasemos al ámbito internacional, un poco pedirte pues tu opinión. En días pasados pues se dio a conocer esta encuesta de Encol para el país y W Radio en donde pues muestra una aprobación de la población a la administración de Claudia Sheinbaum de un 76%. Más allá de los términos como muy específicos de esta cifra, ¿qué significa esta aprobación en los términos en lo que muy bien lo señalas? A ver, hay un debilitamiento de la oposición, pero también hay una aceptación y una vigilancia también permanente de lo que es ya, de lo que hemos visto en estos meses del gobierno de la presidenta. ¿Qué te destacó, qué te llamó a ti de esto y de, bueno, otras cosas que quieras retomar antes de pasar al siguiente tema? Sí, claro. Mira, tocaste un punto que también me parece que no podemos dejar de lado. Algo de lo más positivo que dejó este 2024 es la sociedad. Es cierto que nos falta mucho por avanzar, todavía falta mucho, pero sí es una sociedad mucho más politizada, sí es una sociedad mucho más interesada en lo que pasa en la política mexicana, sí es una sociedad que está más vigilante del día a día. ¿Por qué? Porque está convencida de que se pueden cambiar las cosas, para bien y para mal de muchos intereses. El obradorismo, López Obrador generó ese interés en la población, generó ese interés en que la gente estuviera atenta a qué pasaba entre los candidatos, generó ese interés a que la gente estuviera pendiente todas las mañanas de una conferencia de prensa, generó el interés de que las personas reclamaran, alzaran la voz, cuestionaran, todo eso de la mano precisamente, sí, de avances tecnológicos como las redes sociales y demás, pero de una mayor conciencia política y de una mayor conciencia social, insisto,
No es para cantar victoria ni mucho menos, pero hay un avance. Y ese avance se ve precisamente en este punto que señalas, que es la sociedad. Hay una sociedad incluso simpatizante de Morena que dice, estoy contigo y voy contigo, pero también te voy a cuestionar y también te voy a criticar cuando no esté de acuerdo. Y lo vimos con episodios que sucedieron en este 2024, en el caso concreto de Mayer, en el caso concreto de Sansores, en el caso concreto de Monreal y demás. Eso me parece que también es algo muy importante que hay que destacar a la sociedad en su conjunto. Y viene a cuenta lo que me mencionas. Esta encuesta de Sheinbaum eh, deja muy en claro dos cosas que no debe desperdiciar la presidenta. Uno, confianza por parte de la gente. La gente le tiene confianza a Claudia Sheinbaum. Hay mucha gente que está convencida, según estos mismos datos, de que es la persona indicada y que va a tener un trabajo mucho mejor, incluso que el que tuvo López Obrador frente a Donald Trump. No, hay gente que está convencida de que la reforma judicial fue parte esencial, va a ser parte esencial para cambiar el rostro de este país y que la doctora Sheinbaum va a ser la persona correcta para ejercerla desde Palacio Nacional, para aprovechar esta reforma desde Palacio Nacional que traerá una mejora en un ya poder de por sí sumamente cuestionable, que ese es otro de los temas importantes del 2024, deja de decirte, la reforma judicial. Es la reforma más importante que hemos hecho en décadas en este país. Teníamos muchos años, por supuesto, discutiendo los pormenores del Poder Judicial, los vicios del Poder Judicial, los problemas del poder Judicial, y me queda claro que es una reforma que viene a cambiar muchas cosas del espectro político. Es una reforma política, más que una reforma jurídica, es una reforma política y es una reforma que busca sobre todo separar al poder económico del poder judicial. Ahora toca, por supuesto, a los comités de evaluación hacer bien su trabajo para que a inicios de este 2025 sepamos quiénes serán los responsables, quiénes estarán precisamente en las listas y por quiénes tendremos que decidir y por quiénes tendremos que votar en un momento dado. Entonces, me parece que ese es otro de los puntos importantes en este año, la reforma judicial, y tiene mucho impacto en esta encuesta que señalas. Para mí me parece que lo que demuestra esta encuesta de Encol es definitivo la confianza que la gente le tiene a Sheinbaum, que se siente representada por Claudia Sheinbaum, que eso es un factor importantísimo, que la gente se sienta representada por sus autoridades. Eh, si tú le preguntas a la gente, ¿te sentías representada por Peña Nieto, te sentías representada por Fox o por Calderón o por o por Salinas o por Cedillo? El resultado es mínimo. Con López Obrador la gente se sentía representada y con Claudia Sheinbaum se está viviendo un fenómeno similar. Será la propia doctora Sheinbaum la que tenga que manejar bien ese tipo de herramientas y ese tipo de ventajas para que esta llamada luna de miel, como le dicen algunos, dure mucho más tiempo de lo que regularmente se presenta por el desgaste político natural del ejercicio de gobierno. Entonces, a mí me parece que esta encuesta que mencionas, querida Hiroko, tiene que ver directamente con eso, con la aceptación por parte de la ciudadanía, el sentirse representados y que por el momento se sienten confiados de que Sheinbaum es sin duda alguna la mejor opción para manejar el país en un contexto que no será nada, pero nada sencillo y nada fácil, por lo que viene con la relación particularmente del señor Donald Trump, que el 20 de enero estará tomando precisamente ya posesión y que es otro de los episodios a destacar en este 2024. ¿Por qué razón? Porque vino a desnudar a un sistema que ya de por sí mucha gente lo hemos cuestionado desde hace tiempo. El sistema norteamericano no es una democracia como tal, es una plutocracia, en donde gana quien mete más dinero, en donde gana quien tiene las mejores relaciones. Y Trump aparece en un momento en el cual el mundo ya no es igual al que él conoció en 2016-2017. China en esa época sí ya era la segunda economía del mundo, pero no estaba tan involucrada en varios países y con relaciones con varios países como ahora. Rusia no tenía la capacidad de enfrentar a la OTAN como ya la tiene en la actualidad y los BRICS no eran los BRICS de ahora. Entonces realmente Trump se va a topar con un mundo muy diferente que lo va a llevar a ser un político más radical, un político más estridente, con decisiones mucho más feroces en contra de la misma globalización que anteriormente Estados Unidos promovía de manera constante desde Ronald Reagan a la fecha. ¿Por qué? Porque la élite que ha colocado a Donald Trump en esa posición es la élite que fue desplazada precisamente por la que tomó el control durante muchos años a favor
de libre comercio y todo esto, que trajo consigo grandes beneficios para el norte global, pero grandes perjudicados en el sur global. Trump se convierte en otro personaje precisamente del 2024 por lo que representa una simbiosis que ya desde hace mucho tiempo se venía generalizando en Estados Unidos, pero que ahora se legitima, que ahora se normaliza, como es la corporatocracia, con un personaje como Elon Musk al frente precisamente de decisiones importantísimas como esta de que van a eliminar cualquier trámite en el medio ambiente a todas las empresas que inviertan cierta cantidad de dinero en los Estados Unidos. Una decisión que acaba completo, pero por completo, con cualquier cuestión que tenga que ver con el cambio, con el combate al cambio climático y mucho más, que había sido una de las banderas que había tratado de manejar durante mucho tiempo el gobierno norteamericano, aunque en la práctica actuara completamente diferente. Entonces a mí me parece que Trump es otro de los personajes que van a llamar la atención en este 2024 y que es un personaje neofascista y no podemos dejarlo de lado. Es un personaje que fomenta el darwinismo social, que se basa en la supremacía racial. Es un personaje que viene con toda la intención, él y su grupo de gente, el famoso trumpismo, de modificar las reglas en el mundo, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Entonces veremos cómo va reaccionando ya Trump a un mundo distinto al que él conoció y que parece ser que tiene otra visión y otra preparación muy distinta a la que ejercía hace algunos años, pero de que definitivamente Trump se puede convertir en un problema serio para el mundo multilateral que se ha estado creando en la actualidad, me parece que no es algo menor. Y el otro tema internacional, por supuesto, tiene que ver con el genocidio en Palestina. Eso es el otro tema, me parece, que no se puede dejar de lado en este 2024, que nos marcó en todos los sentidos como sociedad. ¿Por qué? Porque vino a evidenciar incluso la enorme hipocresía por parte de estos medios de comunicación occidentales, quienes increíblemente hoy por hoy siguen sin llamarlo lo que es, un genocidio. Hoy por hoy siguen tratando de justificar al gobierno de Benjamín Netanyahu, a pesar de que ya a nivel internacional hay una consigna muy clara de la sociedad de las responsabilidades criminales de este personaje. Hoy por hoy los grupos empresariales detrás del lobby sionista continúan, por supuesto, justificando estas acciones y tratando de esconderlas. Acabamos de ver este año precisamente que culmina, vivimos ahora una actitud incluso de cuestionar al Colegio de México porque decidió terminar su relación con la Universidad Hebrea y llamó la atención que los defensores de la Universidad Hebrea no se atrevían a hablar de genocidio, no se atrevían precisamente a señalar lo que está pasando. Y eso también nos muestra los intereses de Occidente, ese Occidente que constantemente se ha estado vendiendo como las democracias, como la policía del mundo, como la receta del desarrollo, pues resulta que trata de ocultar, respalda de una u otra manera, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, el asesinato de todo un pueblo y sobre todo de niños, porque esta agresión ni siquiera es una guerra, porque la otra parte no tiene ejército, esta agresión que existe es en contra principalmente de los niños, es un genocidio en toda la extensión de la palabra y que me parece que también marcó la ética, incluso moral, tanto de empresarios que hablaron a favor y en contra, tanto de políticos que se manifestaron a favor y en contra, y por supuesto también de estos medios de comunicación que sin duda alguna muchos de ellos dejaron en el camino su credibilidad. Yo creo que son estos escenarios, querida, la que a nivel nacional e internacional fueron marcando todo el derrotero del presente año, ¿no? Así es, estimado Jesús Escobar, pues agradecemos que pues pongas la mirada en tres hechos que no son tan sencillos de pronto de procesar, porque devienen en consecuencias positivas y negativas, cada uno de ellos, pero no, el genocidio no tiene ninguna cosa positiva en sí misma, pero digamos, la cuestión de tener el poder, pues tener una fuerza progresista, de corte progresista, no que toda ella podamos nombrarla así, pero sí que tiene medidas que ponen a las poblaciones y su avance social en medio, pues creo que es algo que sí podemos decir que de alguna manera salió bien este año 2024, un año complejo, convulso en muchos sentidos, pero pues, bueno, nos da pauta para poder ver
lo que también mencionabas, el Poder Judicial y esta elección extraordinaria de 2025, pues creo que nos va a demandar mucho más como ciudadanía. Yo de pronto he recogido algunas apreciaciones de personas con las que he llegado a tener conversación de distintos ámbitos. Me dicen, no estoy segura si voy a participar en un proceso en el que no confío, desconozco, o cómo voy a saber conocer a las personas que van a ser candidatas. No va a ser algo sencillo, pero de pronto hay estas barreras, ¿no? Y entonces también como personas que comunicamos, periodistas y medios independientes además, creo que va a ser una labor compleja, pero pues que vamos a tener que estar ahí, ¿no? Como del lado de la ciudadanía, un poco también ejerciendo pedagogías cada vez más atinadas. Entonces, pues de ahí que te invitáramos porque creemos que tú estás como en esta labor constante, tienes como este esfuerzo muy profesional y riguroso de estar con la gente, escucharla y poder añadir mucho más al debate. Y pues por eso y mucho más te agradecemos. ¿Hay algo que quisieras agregar? No, solamente uno, tienes toda la razón, como sociedad tenemos que prepararnos para esta elección, participar, se tiene que participar, ya sea por un candidato, por otra candidata, ya sea para anular tu voto. A final de cuentas, tienes que participar como sociedad, tienes que informarte como sociedad tú misma, buscar en Google, por ejemplo, ¿sabes qué? A ver, tal candidato, tal candidata va por mi circunscripción, va por este juzgado, pum, lo busco, ahí está, es tal persona, hizo tal cosas, quitó esto. Dejar de lado ya en la dependencia en los medios de repente tradicionales y en los mismos políticos, porque ahora se supone que no hay políticos, de que ellos te brinden la información. Tú misma como sociedad tienes que buscar la información, tenemos todas las herramientas para hacerlo y como dices, de parte de los medios ser mucho más pedagógicos en lo que está pasando alrededor, más allá de simpatías o intereses partidistas, sin olvidar que el compromiso es con la gente, eso es un hecho. Y lo segundo, pues siempre honrado de verdad de tus inmerecidas palabras, creo, Hiroko, de verdad, no creo merecerlas en ningún sentido, pero de verdad honrado de que me inviten, de que me permitan platicar con ustedes y de que, como dicen coloquialmente, nos permitan tirar el choro de esta manera. No, las agradecidas, los agradecidos somos nosotros. Ya para terminar, y bueno, porque estamos en estos días decembrinos de festividad, pues quisiera preguntarte algo. ¿Tú recibirías con gusto este regalo que de alguna manera te llegue de manera por ahí anónima? ¿Es un libro? ¿Es un texto? Si bien lo podemos ver en pantalla, que publica hace unos días el presidente electo Donald Trump y que dice, ¿no? Como acompaña con esta publicación de X en sus redes sociales, de que decía hace unos días, hace más de 10 días, se acerca la Navidad y el regalo más atractivo es mi nuevo libro. ¿Qué decir de esto, Jesús? Solo para terminar un poco con el enlace de esto y todo lo demás. Mira, yo creo que pinta de cuerpo entero a Donald Trump, ¿no? Es un personaje muy pagado de sí mismo, es un personaje que todo es negocio, absolutamente todo es negocio, todo se vende y eso ya nos ha demostrado que no funciona en un Estado, no funciona de parte de un gobierno, cuando tienen esta mirada de que todo se mercantiliza, que todo es parte precisamente de un bazar. Y me queda claro que es eso, ¿no? O sea, promociono mi libro, que además de todo digo es el mejor regalo que puedan tener. Yo siempre he creído que estos libros son interesantes de leer, te soy honesto. ¿Por qué? Porque conoces mucho de la persona a final de cuentas, conoces más de lo que no dicen, de lo que sí dicen, y muchas veces en lo que dicen logras entender parte de su comportamiento y parte de su forma de pensar y de actuar. Entonces a mí me parece, yo no lo compraría, te soy honesto, pero si me lo regalan con todo gusto lo leo, yo leo todo lo que me regalan, entonces imagínate, no, pero bueno, creo que nos evidencia muy bien al querido Donald Trump, querido entre comillas, claro. Querido en el discurso, pero bueno, pues te agradezco nuevamente y este seguirá siendo en el 2025 pues un espacio en el que recibiremos pues tu visión crítica sobre todo y analítica. Entonces, pues hasta pronto, Jesús Escobar Tobar. Gracias, Hiroco, abrazo para todos y todas. Ahí está.